Tras un fin de semana de ataques iraníes con misiles contra Israel, el Golfo y la base de EU Reino Unido en Diego García, Trump ha trazado una línea roja. Reabran el estrecho de Hormuz en 48 horas o destruiremos las plantas de energía de Irán. El tiempo corre. ¿Cederá el régimen o aumentará la tensión? Iniciador de Jerusalén comienza ahora. Bienvenidos a Iniciador de Jerusalén en JNS TV. Josh Hasten con Alex Treyman. Han sido 24 horas intensas. Hace solo unos minutos, Irán lanzó un misil de racimo hacia Tel Aviv. Una persona está grave según el último informe. El fin de semana, anoche, más de 100 heridos en el sur de Israel. Impactos en Dimona y Arad. El sistema de interceptación israelí falló esta vez. El fin de semana, un misil impactó el barrio judío en la ciudad vieja de Jerusalén durante un ataque. Hay tres religiones principales: Islam, judaísmo y cristianismo. Irán ataca sitios sagrados en Jerusalén. Además, esta semana, una pareja israelí de unos 70 años murió en el ataque con misiles el martes por la noche. Un jardín de niños en Rishon LeZion fue alcanzado, pero era Shabbat y no había niños. 4 mujeres, una embarazada, murieron bajo la autoridad palestina. Luego, esta culpó a Israel, diciendo que fue un interceptor, aunque no fue así. Esta mañana, Ofer Moscovitz, de 60 años, fue asesinado por Hezbollah en un ataque en el Kibbutz Miskov, al otro lado de la frontera. Han pasado muchas cosas últimamente, Alex. Sí, definitivamente estamos viendo el dolor de estar en guerra. Irán podría estar sufriendo, pueden estar sufriendo mucho y hablaremos de eso, pero siguen lanzando misiles balísticos y de racimo, lo que es un crimen de guerra. Están hechos específicamente con el propósito de atacar un centro de población porque se dispersan sobre un área grande. No es un misil que pueda ser guiado con precisión, simplemente lo pueden disparar sobre un centro de población y luego se divide en hasta 20 submuniciones diferentes y hemos visto que muchos de ellos causan mucho daño. Cada una puede matar a varias personas, aunque no con la intensidad de un misil balístico sin municiones en racimo. Y vimos anoche 2 misiles balísticos que no tenían municiones en racimo, que eran los que estaban en Irán y en Dimona. Supuestamente tenía aproximadamente 450 kilos de explosivos en su interior. Quiero decir, estas son máquinas de matar increíbles, misiles de 12 metros de largo con toneladas de explosivos cayendo sobre 2 de las ciudades del sur. Deben ser interceptados, ¿no? Sobre todo en Dimona, donde está el reactor nuclear israelí. Y por eso es una zona que está muy protegida. Sugeriría que Arad no está bien protegida porque no se encuentra en un gran centro de población. Es una ciudad aislada, lejos de infraestructura militar, por lo que quizá no esté tan protegida como otros lugares. Y lo que he visto son informes de que en ambos casos fueron los sistemas THAAD estadounidenses los que se enviaron para intentar interceptar esos misiles balísticos. Y por tercera vez hemos visto que esos tipos específicos de misiles balísticos no son interceptados por el THAAD. Aunque el THAAD está desplegado, estos misiles logran pasar. Israel cuenta con el Arrow, Onda de David y cúpula de hierro. Estados Unidos tiene baterías Patriot, tiene baterías THAAD. Es una defensa de múltiples capas, pero aquí puedes ver que los misiles balísticos definitivamente pueden atravesar, especialmente si son municiones de racimo. Sí, Alex, quiero decir, Israel esta mañana dijo que más del 90% de los misiles, de hecho, son interceptados, así que no deberíamos pensar que hay algo mal con el sistema, pero no es infalible. Revisemos este último clip con el primer ministro Netanyahu sobre la situación de esta mañana. Si quieren pruebas de que Irán pone en peligro al mundo, las últimas 48 horas lo demuestran. En las últimas 48 horas, Irán atacó una zona civil. Lo usan como arma de asesinato masivo. En segundo lugar, dispararon contra Jerusalén justo al lado de los sitios sagrados de las 3 religiones monoteístas: el muro occidental, la iglesia del Santo Sepulcro y la mezquita de Al-Aqsa. Luego, lanzaron un misil balístico intercontinental hacia Diego García a 4.000 kilómetros, lo advertí siempre. Ahora tienen la capacidad de llegar hasta el interior de Europa. Ya han disparado contra un país europeo, Chipre. Todos están en la mira. Y además, bloquean una ruta marítima internacional y energética intentando chantajear al mundo.
¿Qué más pruebas necesitas para detener a este régimen que amenaza al mundo? Israel y Estados Unidos colaboran por el bien mundial. Ahí está el primer ministro esta mañana. Creo que fue una de las escenas del misil que cayó en Tel Aviv y dejó un herido grave. El primer ministro hablará pronto sobre esto y mencionará que Irán puede atacar hasta 4.000 millas o 2.500 kilómetros. Estuviste en una conferencia de prensa este jueves por la noche con el primer ministro hablando en hebreo e inglés. Netanyahu insistió en que estamos ganando. Estados Unidos e Israel están destruyendo al régimen iraní en su campaña militar conjunta. Veamos este video. Nuestros objetivos son 3. 1. Eliminar la amenaza nuclear. Segundo, eliminar la amenaza de misiles balísticos y ambas amenazas antes de que sean enterradas a gran profundidad y se vuelvan inmunes a ataques aéreos. Y tercero, esto implica crear condiciones para que el pueblo iraní obtenga su libertad y controle su destino. Estamos ganando e Irán está siendo diezmado. El arsenal de misiles y drones de Irán está siendo degradado masivamente y será destruido. Cientos de sus lanzadores han sido destruidos. Sus reservas de misiles están siendo fuertemente golpeadas, al igual que las industrias que los producen. Las defensas aéreas de Irán han quedado inútiles. Su marina está en el fondo del mar. Hoy atacamos la otra parte de su marina en el mar Caspio. Su fuerza aérea está casi destruida. La estructura de mando y control de Irán está en un caos total. Ahora, podemos predecir que el Estado de Israel será más fuerte que nunca. Lo más dramático que ha cambiado es la fuerza de Israel. Convertimos a Israel en una potencia regional, y hay quienes dicen que, en algunos ámbitos, una potencia mundial. Junto con Estados Unidos, estamos liderando la lucha del mundo libre contra las fuerzas del mal. Creamos alianzas fuertes y estamos trabajando en nuevas alianzas. Alex, ¿cuáles son los puntos clave de la conferencia de prensa de Netanyahu este jueves por la noche? Bueno, antes que nada, el primer ministro parecía un hombre con una misión. No parecía estar desgastado de ninguna manera por las pérdidas que ha sufrido Israel. Todo lo contrario. Hizo parecer que Israel cumple sus objetivos en la guerra antes de lo previsto y con gran éxito. ¿Sabes? Se veía muy confiado en el escenario ahí. Dijo algunas cosas que me parecieron interesantes. Mencionó cómo Israel busca eliminar la amenaza nuclear y de misiles balísticos. Lo interesante que mencionó fue que debían eliminarlos antes de que esas amenazas fueran inmunes a los ataques aéreos de Israel, ¿verdad? Si entiendes que la superioridad de Israel en la región es su fuerza aérea, la capacidad de Israel para evitar que Irán cruce el umbral nuclear o para esperar hasta el último minuto antes de que Irán corra hacia la fabricación de una bomba nuclear es su capacidad de atacar desde el aire. Él dice que después de los ataques de junio, la operación Línea Ascendente, Irán comenzó a mover sus instalaciones aún más bajo tierra, volviéndolas inmunes a posibles ataques israelíes. Y eso explica por qué la decisión fue actuar ahora, en este momento. De nuevo, Netanyahu se veía bien, se veía confiado e increíble, tanto que tuiteé sobre la conferencia de prensa. Y diría que la mayoría de los comentarios, de hecho cientos y cientos de comentarios, eran solo sobre ese hecho. Dijeron que mentía, que no estaba en la sala y que era una conferencia virtual, aunque Richard Engel de NBC News y un reportero de ABC sí estaban presentes. Creo que Jordan Diamond de CNN estuvo ahí. Estábamos un reportero de Newsmax, uno del Times of Israel, uno de I-24 y yo, todos en una sala con Netanyahu en un lugar secreto de Jerusalén. Pero en realidad, la mayoría de la gente solo estaba preocupada por la narrativa falsa de que Netanyahu está muerto, que su hermano Ido Netanyahu fue asesinado. Lo único que le importa a la gente es si Netanyahu está vivo o muerto. Lo viste en las calles de Tel Aviv, estaba bien en esa conferencia de prensa. También hizo ese video en las montañas de Sataf, a las afueras de Jerusalén, donde tomó café. Esa hermosa barista de 17 años fue quien se hizo viral. Nadie lo esperaba.
Todos comentaban sobre los dedos de Netanyahu y los letreros sin sentido en la pared. Decían que Netanyahu sostenía su café sin que se derramara. ¿Cómo es posible? Sabes, es simplemente increíble y lo que hace es que inunda el ecosistema con información falsa. Lo que hace es que simplemente genera dudas sobre toda la información y llega al punto en que las personas que están viendo ya no pueden saber qué es verdad y qué no, porque hay tanta desinformación y mala información allá afuera. Sí, incluso llegó al programa de Joe Rogan, quien creyó teorías de conspiración sobre que Netanyahu está muerto, que todo es inteligencia artificial y que tiene 6 dedos. Por un lado, jamás Irán o los enemigos de Israel atacaron al Estado de Israel, muestran Tel Aviv en llamas y dicen que Netanyahu está muerto. Dicen que no hicieron nada ni dispararon, pero parece que juegan de ambos lados. Correcto. Bueno, lo que están tratando de hacer es establecer que Irán no está perdiendo. Bien. Quieren que veas que hubo ataques en Tel Aviv y Dimona. Dicen que el reactor nuclear fue alcanzado, la defensa de Israel golpeada y Tel Aviv arde, y que Netanyahu y su hermano están muertos. Quieren aparentar que Irán está ganando. Lo sorprendente de personas como Jill Rogan y lo que hacen es que parece que no quieren que Estados Unidos gane la guerra. Está bien. Creen que si Estados Unidos gana la guerra, Israel también gana y muchos no quieren eso. Eso preocupa a la gente. Hace semanas en el programa mencionamos que Tucker Carlson, Candace Owens y Nick Fuente dijeron que si Israel gana la guerra, construirán el tercer templo. No quieren que Israel gane. Si eso implica que Estados Unidos pierda la guerra, también lo desean. Este movimiento de América Primero, el llamado América Primero, se está convirtiendo en América Último. No quieren que gane Estados Unidos. No creen en Estados Unidos ni en su superioridad moral, mucho menos en la de Israel, que yo creo que es uno de los países más morales, si no es que el más moral del mundo en este momento, combatiendo el extremismo islámico, la desinformación y el terrorismo, tanto dentro como fuera de sus fronteras, y al mismo tiempo con una resiliencia tremenda. Ves que nos han golpeado una y otra vez y la gente es muy fuerte, son muy resilientes. Ellos obedecen órdenes y buscan refugio, la mayoría en refugios antiaéreos día tras día, varias veces al día, corriendo hacia el peligro. Tienes tropas que son el ejército civil de Israel. Has tenido reservistas que una y otra vez se incorporan al servicio para preparar un futuro más seguro para este país. Israel es un país extraordinario, pero personas como Joe Rogan no lo quieren reconocer ni lo quieren ver. El primer ministro Netanyahu dijo que Irán está en su punto más débil e Israel en el más fuerte, ¿cierto? La simple idea de que tras el 7 de octubre, cuando Israel fue sorprendido y sufrió 1,200 muertos, 255 rehenes, vivos y muertos y miles de heridos, la idea de que Israel sería más fuerte ahora, 2 años y medio después, ya es una realidad. Israel es una superpotencia. Estados Unidos repite este tema. Marco Rubio lo mencionó en una conferencia hace 1 o 2 días. Él dijo que las fuerzas aéreas más fuertes son Estados Unidos e Israel, que sigue fortaleciéndose. Personas como Joe Rogan no quieren verlo. Absolutamente, es simplemente increíble. Aquí estamos 2 años y medio después en esta posición. Y tengo una pregunta, Alex. ¿Crees que Europa finalmente está despertando? Lo dudo mucho, aunque hace días Irán lanzó misiles a la base conjunta del Reino Unido y Estados Unidos en Diego García, Europa Occidental. Estás hablando de misiles y vi un informe que decía que usaron algún tipo de dispositivo en el espacio para ayudar a que este misil volara tan lejos. Realmente no lo entiendo. Quizá lo entiendas, pero son 4,000 millas de distancia. Si ves este programa en Londres o París y crees que Irán no puede o no intentará alcanzarte, incluso pronto, te equivocas. Estás totalmente dormido al volante, es increíble. Netanyahu mencionó en el clip que lleva años advirtiendo que Irán podría atacar Europa Occidental con misiles balísticos. Muchos no querían aceptarlo. Al inicio de la guerra, preguntaron sobre esto al ministro de Relaciones Exteriores de Irán y él dijo que no, que Irán no tiene armas que puedan ir a más de 2,000 kilómetros. Sabes, no necesitamos armas que puedan ir a más de 2,000 kilómetros. Y claro, 2,000 kilómetros bastan para llegar a Israel. Pero ahora ves,
como con este ataque a Diego García, ubicada en medio del Océano Índico, a 4.000 kilómetros más de 2.000 millas de distancia. Sí, usan propulsión espacial. Vi a un general estadounidense hablar de esto. Él dijo que si puedes lanzar un satélite, puedes tener un programa de misiles balísticos intercontinentales. Es la misma tecnología, porque lo que pasa con el misil balístico es que se lanza a la atmósfera y luego regresa como a Mach 4 muy, muy rápido. Así que la propulsión espacial lo lleva más arriba en la atmósfera, lo que le permite cubrir una distancia mucho mayor. Así que eso es lo que están haciendo. Pero cuando ves 4.000 kilómetros y hablas de qué ciudades podrían ser alcanzadas con un radio de 4.000 kilómetros, Moscú podría ser alcanzada, Roma, Berlín y París podrían ser alcanzadas. Vimos que este misil no impactó en Diego García, una isla diminuta. Es una isla pequeña, apenas cabe una base de la Fuerza Aérea. Si eso se disparara a una ciudad grande como París, como ves con las municiones de racimo, si falla, está diseñado para impactar en centros poblados. Así que si dispararan una de estas cosas en un centro de población como París, puedes ver cuánta gente podría morir por uno de estos misiles balísticos. También diría, por cierto, que lo que hemos visto en Israel es milagroso en cuanto a las pocas personas que han resultado heridas o muertas por estos misiles balísticos. Y eso no es para minimizar el dolor de todos los que han sido heridos o asesinados por estos misiles, porque es algo serio. Y ya sabes, estas son muertes graves y duele, es muy doloroso. Al pensar en el daño de un misil balístico y ver que uno cayó en un jardín de niños este fin de semana, aunque no estaba en funcionamiento, preocupa mucho. Impacta y cae en el estacionamiento de la Ciudad Vieja. En Irak no impactó directamente en un edificio, cayó entre los edificios, y están informando, por cierto, que ninguna de las personas que estaban en los refugios resultó herida, solo fueron personas que no estaban en los refugios, y por supuesto fue disparado en medio de la noche. La gente dormía o no llegó a los refugios. Irán puede alcanzar Europa con misiles balísticos e incluso podría tener un misil balístico intercontinental. Así que si estás en París o en Berlín, en una de estas ciudades, tal vez sea hora de despertar y darse cuenta de que Israel está en la primera línea aquí, pero ya sabes, Dios no lo quiera, podría ser el siguiente. También me pregunto si hubo alguna condena por el ataque de Irán a pocos metros de los sitios sagrados en Jerusalén. No he oído nada en los últimos días. Ha habido indignación en el mundo musulmán al final del Ramadán. No es solo uno. Quiero decir, viste en el estacionamiento que realmente está a unos 300 metros de la mezquita de Al-Aqsa, el monte del templo, y tal vez a unos 100 metros adicionales de la iglesia del Santo Sepulcro. Un fragmento de metralla cayó esta semana en el techo de un edificio del complejo de la iglesia del Santo Sepulcro. Hubo otro incidente donde cayó metralla en ese estacionamiento de la Ciudad Vieja. Están disparando directo a Jerusalén sin importar a qué le den. Has visto una y otra vez que han impactado en aldeas árabes, tanto aldeas palestinas, aldeas judías, otras aldeas beduinas. Hemos visto esto una y otra vez. Simplemente están disparando a Israel. No les importa a qué le den. Y ya sabes, el mundo condena esto. Estoy seguro de que este ataque a Diego García es una llamada de atención para los países en Europa. Y la pregunta es, ¿qué van a hacer al respecto? Hay un buen argumento que se puede plantear. Bueno, de nuevo, Israel se está encargando de eso. Estados Unidos se está encargando de eso. Mejor mantengámonos al margen. O podrían decidir unirse a la batalla, que la historia recordará quién fue parte de la batalla del bien contra el mal. Y tal vez prefieran estar del lado correcto en vez de ser solo espectadores pasivos, básicamente absteniéndose mientras Irán muestra su capacidad de lanzar armas que pueden llegar a sus ciudades. Sí, totalmente. Durante el fin de semana, pasando a Estados Unidos y sus ataques contra el régimen, Estados Unidos atacó la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz en Irán el sábado, según varios medios, mientras la Fuerza Aérea estadounidense e israelí seguía bombardeando objetivos del régimen. ¿Qué tan grave fue el ataque a Natanz este fin de semana? Oh, sumamente significativo. Creo que lo que Estados Unidos quiere asegurarse, y lo repiten una y otra vez cuando hablan de los objetivos de esta operación, mientras que escuchas a Israel hablar de un cambio de régimen como uno de los objetivos, Estados Unidos realmente no habla de que el cambio de régimen sea un objetivo de su operación. Así que, por un lado, tienes la operación Furia Épica. Esa es la operación de Estados Unidos.
Por el otro lado tienes la operación León Rugiente, esa es la operación israelí, y tienen objetivos diferentes y áreas de responsabilidad distintas. Estados Unidos, lo que Marco Rubio y el presidente siguen diciendo es que Irán nunca puede tener un arma nuclear, que están eliminando toda la infraestructura militar, están destruyendo la marina, unos 130 barcos y también toda la fuerza aérea. Están destruyendo instalaciones nucleares. Natanz fue una de las que Estados Unidos atacó en la operación Martillo de Medianoche, cuando Estados Unidos envió bombarderos B-2 a Ford. También disparó misiles Tomahawk desde un submarino hacia Natanz. Y ahora se cree que han lanzado bombas rompebúnkeres, las GBU-57 MOPE, penetradores de munición masiva, estas enormes rompebúnkeres también sobre Natanz. Lo que quieren asegurarse es que al final de esta operación el programa nuclear de Irán quede completamente destruido, que no quede nada de él. Preguntas sobre qué pasará con las cantidades de uranio enriquecido que se sabe que tiene Irán. Estamos hablando de uranio iraní que, según lo que sabemos, está enriquecido al 60%, podría ser que lo hayan enriquecido aún más. Se cree que parte de esto está enterrado profundamente bajo tierra y debajo de escombros causados por los bombardeos de Estados Unidos e Israel en estas instalaciones. Hubo informes de que Estados Unidos tiene planes de contingencia para enviar tropas terrestres a Irán específicamente con el propósito de localizar y transportar uranio enriquecido fuera de Irán. Estados Unidos seguirá atacando Natanz para asegurarse de que nunca haya ninguno de los posibilidad de que Irán desarrolle un arma nuclear. Además, Alex, esta semana cada día al prender las noticias ves que Israel ha eliminado a otro líder iraní. El más importante fue el líder de facto y secretario general del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, definido como el objetivo número 1 tras Khomeini. Después, Israel eliminó al comandante Basij de Irán, Soleimani. También Ismail Khatib, ministro de inteligencia iraní, fue asesinado en un ataque aéreo israelí, y la lista continúa. El vocero de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Ali Mohammed Naini, si lo pronuncio bien, la lista sigue y sigue. Recuerdo el video pasado sobre el primer ministro Netanyahu reuniéndose con el embajador de Estados Unidos en Israel, Huckabee, y hablando de una lista. Sacó una tarjeta de su bolsillo, ¿Verdad? demostró que tiene la lista de personas objetivo, y sabíamos que en este punto las fuerzas de defensa de Israel tienen luz verde total. No tienen que obtener ninguna autorización de la clase política para eliminar a cualquiera de los miembros de esta lista, así que están trabajando en tiempo real. Tienen su lista de objetivos y recopilan inteligencia en tiempo real. Y si reconocen que tienen una oportunidad, que alguien se ha movido de un refugio o lo que sea, y sienten que pueden atacar, tienen carta blanca total, luz verde para atacar en cualquier momento. Ves que están eliminando a toda la cúpula del mando. Ahora también tengo información, y JNS lo informará más tarde hoy, de que Israel también está yendo tras los mandos intermedios y también a los Basij. Ya vimos cómo Israel ataca los puntos de control que los Basij están estableciendo para evitar que los manifestantes se reúnan en las calles. Usan drones para atacar esos controles. Por cierto, si has visto videos de iraníes que llegan en auto a un control y ponen sonido de dron en el estéreo, luego ves cómo los miembros del Basij huyen, solo se apartan por miedo a ser eliminados. Pero también, como mencioné, tenemos reportes aquí que muestran que el Mossad está haciendo llamadas telefónicas a miembros de menor rango de la Guardia Revolucionaria. Y Basij llamando y diciendo: sabemos quién eres, tu nombre, el de tu esposa, hijos y padres, y dónde están tus hijos y viven tus padres ahora. Esperamos que te opongas a este régimen. Si no lo haces, tendrás el mismo destino que tus comandantes, ¿verdad? Es realmente notable. Lo que ves es simplemente la profundidad de la penetración israelí, la penetración de inteligencia en toda esta red de la Guardia Revolucionaria Islámica que está sosteniendo al régimen y también reprimiendo las protestas. Así que ya sabes, el primer ministro, él ha dicho muchas veces que Israel tiene algunas sorpresas.
Y cuando pensamos en sorpresas, ¿en qué pensamos? Pensamos en el ataque con los buscapersonas dentro del Líbano para atacar al liderazgo de Hezbollah. Y estás viendo que Israel puede tener, de hecho, varias sorpresas, una penetración profunda. Así pueden eliminar a estos líderes uno a uno. Entonces ahora haces la pregunta, ¿verdad? Que justo me acabas de hacer, que es si están eliminando a todo el liderazgo superior y si están eliminando al liderazgo de nivel medio, ¿cómo es que Irán sigue lanzando misiles balísticos contra Israel? Y lo que hemos visto es un aumento en el lanzamiento de misiles balísticos durante estas últimas semanas, especialmente diría yo en los últimos 4 o 5 días, casi lo que parece un aumento dramático, especialmente en Jerusalén y otras áreas. Y vemos que más están logrando pasar. Incluso hemos escuchado reportes de que Irán está planeando en este próximo periodo lanzar la mayor parte de su andanada contra Israel, cuando antes habíamos visto cómo Irán rociaba todo el Medio Oriente con sus andanadas. Ahora, eso parece haberle salido mal a Irán porque todo el mundo árabe se está volviendo en su contra. Ahora ves a Irán diciendo que dejará de atacar a otros países del Medio Oriente y solo atacará a Israel. Entonces, la pregunta de nuevo, ¿cómo siguen disparando si Israel tiene una penetración tan profunda, está eliminando a tanta gente en los niveles más altos e incluso en los niveles más bajos? Bueno, los informes dicen que las diferentes células, e Irán es un país enorme. Hablamos de 92 millones de personas en un país tan grande como Alaska. Y lo que han dicho es que por cada líder hay entre 3 y 7 líderes alternativos que han sido elegidos, preseleccionados para ocupar esos puestos. Y además de eso, tienes estos cursos de acción predeterminados para cada una de estas células individualizadas. Si una pequeña célula tiene acceso a una instalación específica de almacenamiento de misiles balísticos y a varios lanzadores, ellos ya tenían órdenes sobre dónde y cómo disparar antes de la guerra y siguen disparando aunque no haya cadena de mando. Así que incluso si en este punto no hay un liderazgo superior diciéndoles qué hacer, simplemente continúan disparando a voluntad a los objetivos a los que tienen acceso. Entonces, ¿cómo podemos atraparlos también? Tal vez algunas de estas personas están recibiendo esas llamadas telefónicas del Mossad diciéndoles que se vuelvan hacia Turquía, ¿sí? Creo que ese es el caso. Sabes, habíamos escuchado que cada vez que Irán disparaba, Israel destruía un lanzador. Parece que Irán tiene muchos más lanzadores de los que Israel admitía inicialmente. No sabemos si Israel conocía el número de lanzadores o si su inteligencia falló mucho. Es difícil saberlo, pero seguimos viendo que Irán no parece tener ningún problema en sacar otro lanzador y prepararlo para disparar más baterías de misiles balísticos. Creo que en las próximas semanas Israel usará más de lo que llaman sorpresas en el terreno y están probando si pueden hacer que los iraníes salgan a las calles. Escuchaste al primer ministro Netanyahu desearle al pueblo iraní un feliz Nowruz, el año nuevo iraní, que por cierto no es un año nuevo musulmán. A los musulmanes y clérigos islámicos no les agradaba el Nowruz. El Nowruz era más bien una festividad zoroastriana, como una celebración cultural iraní que la República Islámica intentó borrar. Netanyahu deseó un feliz Nowruz y pidió salir a las calles. Él está viendo si el pueblo iraní puede salir a las calles porque Israel cree que ellos derrocarán al régimen. Iba a decir, Alex, tenemos el video del primer ministro Netanyahu felicitando al pueblo iraní por Nowruz. Veámoslo. En las últimas 24 horas, eliminamos a 2 de los cabecillas terroristas, los principales cabecillas terroristas de esta tiranía. Nuestros aviones están atacando a los operativos terroristas en tierra, en los cruces y en las plazas de la ciudad. Esto tiene como objetivo permitir que el valiente pueblo de Irán celebre el Festival del Fuego. Así que celebren y feliz Nowruz. Estamos observando desde arriba. Alex, me encanta cuando dice celebren y feliz Nowruz. Los vemos desde arriba, animando a la gente a salir. Es increíble. Correcto. Nowruz es un festival de luces que en varios aspectos se relaciona con la festividad judía de Hanukkah. No están relacionados, pero el concepto de la luz, un festival de luz, definitivamente es algo que resuena mucho en Israel. Israel busca crear condiciones para que la luz vuelva a reinar sobre la oscuridad en Irán,
dando al pueblo iraní la oportunidad, como dice el primer ministro, de recuperar el control de su país. Alex, esta mañana despertamos con un mensaje enviado por el presidente Donald Trump en su Truth Social, diciéndole a Irán que si no abren completamente en 48 horas a partir de este momento, Estados Unidos atacaría plantas de energía, comenzando con la más grande en Irán. No creo que mienta, gracias por tu atención, me encanta eso. Firmado, presidente Donald Trump. Obviamente, el presidente de Estados Unidos quiere que el estrecho de Hormuz esté abierto, ¿verdad? Una de las mayores armas de Irán, además de sus misiles balísticos y otras armas cinéticas, es su capacidad de bloqueo. El estrecho de Hormuz, que es el pequeño estrecho al final del Golfo Pérsico, por donde debe pasar el 20% del petróleo mundial, cualquier interrupción en el flujo de petróleo de esos estrechos básicamente reduce el suministro de petróleo en el mercado energético global en un 20%. Hemos sabido que parte del petróleo del Golfo ahora se transporta por un oleoducto que cruza Arabia Saudita hasta el Mar Rojo, evitando los estrechos de Hormuz y Bab el-Mandeb en la entrada del Mar Rojo. Esa es una zona donde los hutíes han interrumpido el transporte comercial desde el 7 de octubre. Actualmente hay mucha volatilidad en los precios del petróleo, por eso el presidente Trump quiere que estos estrechos sigan abiertos. Él quiere que otros países participen en la apertura del estrecho de Hormuz. Ahora amenaza con atacar las principales plantas de energía si Irán no abre los estrechos. Si eso provoca que se vaya la electricidad dentro de Irán, que básicamente es lo que imagino que pasaría, no sabemos qué le haría eso a los sistemas de comunicación dentro de Irán para la Guardia Revolucionaria iraní. No sabemos si eso haría más probable o menos probable que los iraníes salgan a las calles. Seguimos escuchando que Estados Unidos e Israel mantienen una postura militar. Tienen escenarios de escalada donde pueden subir el nivel de ataques, ¿verdad? Pensarías que atacarían con todo desde el primer minuto, ¿no? En realidad hay una postura de escalada. Si ciertas cosas ocurren o no, Estados Unidos e Israel pueden aumentar los ataques y variar los objetivos. Así que aquí estás viendo una amenaza directa del presidente Trump de que van a ir tras las plantas de energía dentro de Irán. Creo que eso es algo muy importante. Hemos escuchado en informes de los comandantes estadounidenses que Estados Unidos ya ha atacado 8,000 objetivos y realizado más de 8,000 salidas y con una postura de fuerza de más de 50,000 tropas apoyando toda esta actividad de la Fuerza Aérea estadounidense. Dicen que esta próxima semana será la más intensa. Sí, Alex, al mismo tiempo, Trump no está contento con algunos de sus aliados, especialmente los aliados de la OTAN, al grado de que el senador Lindsey Graham tuiteó la semana pasada que nunca había escuchado al presidente Trump tan enojado como en este caso. Y vamos a ver este video. Siempre apoyamos a la OTAN y ayudamos con Ucrania. Estados Unidos, Estados Unidos. Sería interesante ver qué país no ayudaría con el simple esfuerzo de mantener abierto el estrecho. Solo recuerda que es algo que no necesitamos de estos países hoy en día. Aún así, durante años ellos lo han logrado y hecho un gran trabajo. Y ahora que la guerra ahora que han sido disminuidos en términos militares, su Militar. ha sido muy disminuido. Creo que es bueno que otros países intervengan. Hubiera sido bueno porque le comenté al primer ministro del Reino Unido, quien dudaba en enviar sus 2 portaaviones a Karak. Esto fue hace 2 semanas. Tan pronto como prácticamente demolimos el COVID en septiembre, estamos en muy buena forma. Todos lo saben. Él dijo, queremos enviar portaaviones. Le respondí, no los quiero después de entrar en guerra, los quiero antes de empezar. Ya sea que recibamos apoyo o no, pero puedo decir esto y se los dije a ellos. Lo recordaremos. Así que ya hemos hablado de esto antes. El presidente está molesto con el primer ministro de Gran Bretaña, el presidente de Francia y ahora con otros países, reclamándoles diciendo que ya ni siquiera necesitamos su ayuda, pero está molesto porque no han dado un paso adelante y específicamente para ayudar con el estrecho de Hormuz.
Correcto. Al inicio de la guerra, Keir Starmer no quería que Estados Unidos usara la base aérea en Diego García, ¿verdad? Primero dijo que no enviaría portaaviones de la Fuerza Aérea a la región, pero al final lo permitió y creo que ya lo está haciendo. Francia movió un portaaviones de la Fuerza Aérea a la región. No quieren ser vistos como parte de este ataque entre Israel y Estados Unidos, aunque quizás el hecho de que Irán esté atacando o disparando hacia Diego García lo hace más real para estos líderes que ahora saben que sus países están dentro del alcance de los misiles iraníes. Veremos si participan. En este momento no me imagino que lo hagan. Ahora también estamos viendo por parte del presidente y algunos de sus asesores que después de que termine esta ronda de violencia, quizás entonces podrías ver a los países de la OTAN ayudando a garantizar y vigilar el estrecho de Hormuz después de esta acción militar. Alex, al mismo tiempo, el presidente Trump arremetió contra Irán por atacar la ciudad industrial Ras Laffan de Qatar, que posee gas, la más grande, creo, reserva de gas natural en el mundo. Es gas natural licuado. Cuando extraes gas, sale como gas del suelo. Para transportar gas natural a otros lugares, debes licuarlo primero. Y es todo un proceso técnico que básicamente consiste en más que congelar este gas para convertirlo en forma líquida. Y luego puedes ponerlo en camiones, barcos, básicamente para enviarlo a todo el mundo. Y así Irán había atacado muy temprano un importante campo de GNL en Qatar. Alex, también hubo un informe, ya sabes, el presidente Trump estaba molesto con la OTAN y también reaccionó con enojo hacia Irán por atacar Ras Laffan de Qatar, ciudad industrial que procesa gas de los estados árabes, parte del campo South Pars, el campo de gas natural más grande del mundo. Correcto. Y este campo es responsable de aproximadamente el 20% del suministro global de GNL, ¿verdad? Es el gas natural licuado que luego se transporta en barcos por todo el mundo. Y supuestamente Irán atacó ese campo en represalia por el ataque de Israel contra las propias instalaciones petroleras de Irán. Recuerda cómo en la primera semana de la guerra Israel atacó esta instalación petrolera muy grande. Vimos humo negro por todo Irán y el petróleo ardiendo en las alcantarillas, escenas apocalípticas. Israel dijo que quería atacarlo. Escuché a Ofer Falk, asesor principal del primer ministro, decir en CNN que atacaron la mina de oro de Irán, de donde obtienen su dinero. Para financiar su operación de armas es porque venden su propio petróleo desde Irán. Israel atacó la instalación petrolera iraní e Irán respondió atacando la qatarí. Ahora, si recuerdan, Estados Unidos y el presidente Trump firmaron una orden ejecutiva que básicamente establece que cualquier ataque a Qatar es como un ataque a Estados Unidos. Así que eso significa que Estados Unidos está básicamente obligado a responder a cualquier ataque contra Qatar. Y aquí ven que Irán ha atacado a Qatar. Ahora, obviamente, Estados Unidos está actuando porque están atacando al país que atacó a Qatar. Han atacado más de 8,000 veces en Irán y hemos visto dos cosas. Hemos visto que el presidente Trump y Estados Unidos se están distanciando del ataque a las instalaciones petroleras iraníes. Y al mismo tiempo has visto que Israel se atribuye el mérito de haberlo hecho solo. Bien, dicen, lo hicimos nosotros solos. Decidimos atacar eso. Estados Unidos no lo hizo, así que Israel se atribuye todo el crédito. Entonces surge la pregunta, si Israel y Estados Unidos sabían y hubo colaboración, ¿Estados Unidos autorizó a Israel a atacar esa instalación? Hemos visto varios informes en los medios que dicen que Trump estaba muy molesto con Israel por eso. Otros informes dicen que, de hecho, Estados Unidos no sabía de antemano ni dio luz verde para que Israel atacara esa instalación petrolera. Es posible que hayan autorizado y que Israel lo hiciera, pero ahora se estén distanciando. Todo esto podría ser parte de la estrategia. Realmente no sabemos qué está pasando en las conversaciones entre Trump y Netanyahu que creemos que están ocurriendo a diario.
Pero aquí ves que Trump está diciendo que Israel no atacará de nuevo ninguna instalación de gas y petróleo iraní, aunque el presidente Trump ha amenazado que si el estrecho de Hormuz sigue bloqueado, EU atacará instalaciones petroleras iraníes. Sí, creo que pasan muchas cosas tras bambalinas. Hay que ser cautelosos con lo que dice públicamente el presidente Trump. Continuemos, Alex, con Líbano. ¿Se dirige Israel hacia una invasión total de Líbano? En las últimas 2 semanas, las fuerzas de defensa de Israel han estado aumentando constantemente la presión sobre Hezbollah, como dijimos esta mañana. Desafortunadamente, un israelí fue asesinado en la frontera norte como resultado de un ataque de Hezbollah. Líbano se perfila como un frente paralelo a Irán en la Operación León Rugiente. La pregunta ahora es, ¿qué ocurrirá en la frontera norte? Le hice esta pregunta al primer ministro Netanyahu cuando estuve con él esta semana. Él es un mentiroso. Su conferencia de prensa cuando él estaba en persona y yo en la misma sala, a unos 5 pies de él. La pregunta que hice, bueno, primero que nada, es interesante lo que todos los demás preguntaron, porque todos hicieron preguntas sobre si Netanyahu básicamente estaba arrastrando a Trump a una guerra en la que él no quería involucrarse. Netanyahu dijo que es una calumnia antisemita. Absolutamente. No puedes convencer al presidente Trump de hacer algo que él no considere lo mejor para Estados Unidos. Había muchas citas de Trump, incluso desde la crisis de los rehenes en Irán en 1978-79, creo que fue en 1979 y 80, donde hubo estadounidenses tomados como rehenes durante 444 días en la embajada de Estados Unidos dentro de Irán. El presidente Trump decía que estos fanáticos tenían que ser eliminados y que fue el presidente Trump quien se retiró del acuerdo nuclear con Irán por su cuenta. Lo primero que hizo, una de las primeras cosas cuando asumió el cargo, uno de sus primeros movimientos de política exterior en su primer mandato. Pero le hice la pregunta a Netanyahu después de esas otras preguntas sobre este segundo frente, porque Israel realmente está luchando en 2 frentes en este momento. Están operando dentro del Líbano, luchando contra Hezbollah. Y hemos visto a Hezbollah enviando cientos de misiles ya hacia el norte, bombardeando el norte con misiles y cohetes. Y yo hice la pregunta, dije, ¿hay una vacilación para una invasión total al sur del Líbano? No me entusiasmó la respuesta del primer ministro. Dijo que no revelaría sus planes. Obviamente, él no me revelará los planes, pero evitó decir cuál es el objetivo de Israel. El objetivo de Israel es proporcionar seguridad inmediata para la gente en el norte. Básicamente, si Israel puede restablecer la disuasión, Israel estará satisfecho con eso. Si si Hezbollah simplemente deja de disparar, si Israel estaría de acuerdo con eso, están buscando disuasión, están buscando un alto al fuego o buscan eliminar a Hezbollah definitivamente. Así que el primer ministro no dio ninguna pista sobre cuáles son los planes de Israel respecto a Hezbollah. Pero lo que sí dijo, y creo que esto es correcto, es que si quitas a Irán de la ecuación, básicamente también eliminas a Hezbollah, porque todo el apoyo de Hezbollah, su apoyo financiero, su apoyo en armas, eso viene de Irán. Entonces, lo que ves aquí es que creo que Israel está como cubriéndose y diciendo, déjenos terminar primero el trabajo con Irán y luego veamos dónde estamos con Hezbollah después. Si Hezbollah al final viene llorando y dice que pararán, y el gobierno libanés anuncia que normalizarán relaciones con Israel. Quizás estés recibiendo señales del primer ministro Netanyahu de que él estaría abierto a ese tipo de resultado, a ese tipo de escenario, sin una operación terrestre completa en Líbano, porque sí creo que cualquier operación terrestre completa va a ser muy prolongada y costosa en términos de vidas de soldados perdidas. Y aquí se siente que el primer ministro espera que estas semanas de ataques contra Irán sean el final. Esta es la batalla final de la guerra y él no necesariamente quiere abrir otro frente, pero habrá que esperar. Sí, absolutamente. Así que tenemos a Irán, tenemos a Líbano, Hezbollah. Por supuesto, recordemos a todos que todavía hay tropas en Gaza. Como si no bastara, Israel ha atacado Siria recientemente. El ejército israelí informó que atacó objetivos del gobierno sirio en el sur de Siria en respuesta a ataques contra civiles drusos en Soweta. Israel, a pesar de todo, somos un país increíble.
protegiendo vidas drusas en Siria, como si no tuviéramos suficientes problemas aquí. Gaza, Siria, Líbano, Irán. También podríamos haber mencionado que los iraníes advirtieron que si ocurrían más ataques a su infraestructura petrolera, enviarían a los hutíes y estos también se involucrarían, así que podría ser incluso otro frente. Pero ya sabes, lo que Israel está haciendo aquí es muy importante. Están protegiendo a la comunidad drusa en Siria. Ahora, la comunidad drusa está dividida. Hay drusos en Siria y básicamente sus familiares, a veces las mismas familias, viven del lado israelí de la frontera. Los drusos son muy leales al Estado de Israel. En general, los drusos, su mantra es ser leales al Estado en el que se encuentran. Pero aquí ves que el gobierno de Siria está atacando a los drusos. Así que incluso dentro de Siria he visto videos recientemente esta semana pasada de drusos sosteniendo banderas israelíes dentro de Siria, ondeando banderas israelíes, porque saben que solo a Israel quieren agradecer, ya sabes, que los está protegiendo sus vidas. Aquí Israel está con sus hermanos drusos dentro del país, mostrando aprecio por su servicio en el ejército israelí al cuidar de los drusos en el lado sirio de la frontera. Lo bueno de la situación es que con las hostilidades en Irán y Líbano, Israel puede actuar en Siria y Gaza sin mucho alboroto internacional. Alex, aunque estamos en guerra con Irán y ha respondido lanzando misiles en la región, incluso en Qatar, esta semana, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía y el primer ministro de Qatar ofrecieron una conferencia sobre la situación en Medio Oriente. Y vamos a ver el video. Hay que expresar claramente que el principal responsable de esta guerra, que ha sumido a nuestra región en una crisis sin precedentes, como saben, es Israel. Durante negociaciones diplomáticas, estos ataques iniciados por provocaciones de Israel y con objetivos ampliados volvieron nuestra región un gran campo de batalla y afectaron la estabilidad global. Así que, después de todo esto, ¿quién es responsable de la guerra que arrastra a la región? Según Turquía, Israel, y también han sido atacados por Irán. No sorprende que Hakan Fidan, ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, afirme que Israel es el principal responsable de la guerra. Se cree que Fidan es el probable sucesor de Recep Erdogan, el actual presidente de Turquía. El presidente de Turquía, ya sabes, está observando el vacío de poder que está dejando Irán y quiere llenarlo él mismo, ¿verdad? Así que hay un gran peligro aquí. Ya hablamos de esto antes. Hezbollah en Líbano son musulmanes chiitas, igual que Irán. Así que Irán ha estado tratando de crear este creciente chiita a través de Medio Oriente y lograr la hegemonía regional. Y Turquía y Erdogan, ellos tienen planes para restablecer el califato islámico y el imperio otomano, ¿verdad? Así que ya sabes, no es sorprendente que Turquía esté en contra de Israel. Lo interesante es que Qatar culpa a Israel por la guerra, ya que intenta cubrirse. Ellos están como entre Estados Unidos e Irán en esto. Incluso vimos, como mencionamos la semana pasada en Al Jazeera, un artículo sobre la ineficacia de Irán en esta guerra y la efectividad de Estados Unidos e Israel. Pero aún así, Qatar, Turquía, estos son los bandos que más le preocupan a Israel en Medio Oriente. Así que podrías terminar con Irán por un lado, pero otra amenaza para el futuro es esta alianza entre Qatar y Turquía. Alex, cambiando de tema ahora, esta semana Joseph Kent, el director o ahora exdirector del Centro Nacional de Contraterrorismo, renunció a su cargo. Y por supuesto, ¿a quién se le culpa de todo lo que está pasando? Israel y los judíos. Escribió una carta, posiblemente al presidente, diciendo que Irán no era una amenaza inminente para Estados Unidos. Está claro que nosotros iniciamos esta guerra, es decir, Estados Unidos, por presión de Israel y su lobby estadounidense. Entendamos el lobby estadounidense como los judíos en Estados Unidos. Y ya he visto fotos. No puedo confirmar si esto era real o hecho por IA, pero Joseph Kent ya se reúne con Candace Owens y otros que odian a Israel, culpando a Israel de la guerra con Irán y diciendo que arrastró a Estados Unidos. Este hombre renuncia y culpa a los judíos. Este era el director del Centro Nacional de Contraterrorismo, ahora trabaja para Tulsi Gabbard.
Hay muchos que creen que Tulsi Gabbard realmente no está tan alineada con las estrategias de política exterior del presidente. Recuerda a Tulsi Gabbard, ella era demócrata antes de unirse a esta administración. Así que no está perfectamente alineada aquí con el presidente, con el Partido Republicano y con la administración republicana, quien trabaja para Gabbard. Puedes volver a redes sociales y ver clips de Joseph Kent hablando sobre la amenaza real de Irán, incluso cómo Israel está justificado en ir tras Irán y sus representantes terroristas, pero ahora dice que no había ninguna amenaza para Estados Unidos, que Israel arrastró a Estados Unidos a esta guerra. El primer ministro calificó como falacia la idea de que Israel arrastra a Estados Unidos a la guerra y tiene razón. Joseph Kent ya está agendado para el programa de Tucker Carlson. Ahí lo tienes. Mark Levin dijo que entrevistará a Joseph Kent, lo cual será interesante. Pero ves que Kent, en desacuerdo con la política exterior del presidente, puede buscar atención y ganar fama escribiendo esta carta. ¿Y qué pasa como resultado? Candace Owens y Tucker están listos para entrevistarlo. Seguramente obtendrá un contrato lucrativo para un libro. Así que básicamente va a ganar mucho dinero por hacer esto, cuando antes lo estaban relegando a un segundo plano aquí en temas de política exterior. También se ha reportado que el FBI investiga a Kent por ser filtrador en la administración, ¿cierto? Así que bien podría ser que Kent estaba a punto de ser despedido, si no es que arrestado. Y lo que Kent está haciendo es básicamente tratar de adelantarse a eso, llamando la atención hacia sí mismo. Con esta grosera carta al presidente de los Estados Unidos que solo socava la posición de Israel y la posición del presidente, y conseguir dinero rápido antes de ser investigado o acusado. No lo sabemos. Debemos observar en las próximas semanas si surge más información sobre si Joe Kent fue filtrador en la administración. Alex, tenemos tiempo para otra historia. El New York Post reportó que más funcionarios de la UNRWA pudieron estar implicados en la masacre del 7 de octubre. Estados Unidos investiga. Recuerdo que dijimos que se confirmó que 12 o 14 miembros del personal de la UNRWA estuvieron involucrados con Hamas en la realización de la masacre. Dicen que más de 100 funcionarios tenían vínculos con Hamas en el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023. No es sorpresa, ya lo sabíamos y lo hemos dicho varias veces. Yo lo he dicho. #UNRWA es Hamas. No es sorpresa que quizás más de 100 funcionarios de la UNRWA estuvieran involucrados en la masacre. Bueno, sabíamos que cuando informaron que eran 14 funcionarios, obviamente eran muchos más que eso, solo que tenían pruebas muy claras y demostrativas de esos 14 en específico. Sabes, conforme investigas más, vas a encontrar más. Me imagino que no son 100. No me sorprendería si más de 1000 empleados de la UNRWA estuvieron involucrados en el ataque del 7 de octubre. Recuerdo haber entrevistado a Ayelet Samarano, cuyo hijo Jonathan fue brutalmente asesinado mientras escapaba del Festival Nova. Llegó hasta la entrada del Kibbutz Be'eri, donde fue abatido a tiros por terroristas de Hamas mientras ellos entraban al kibutz al mismo tiempo. Y luego su cuerpo fue llevado por un supuesto trabajador social de la UNRWA y llevado a Gaza en un vehículo registrado que era de la UNRWA, y luego regresaron cruzando la frontera hacia Gaza. Así que sabemos que la UNRWA ha sido el principal empleador en la franja de Gaza y que casi no hay manera de separar a Hamas y la UNRWA. No se puede separar a la UNRWA de las Naciones Unidas. Así que puedes simplemente unir un poco los puntos aquí para ver cómo las Naciones Unidas en realidad a través de la UNRWA, su agencia UNRWA, al financiar a la UNRWA, estaba proporcionando financiamiento al terrorismo que luego se usó para atacar a los israelíes. Ves claramente cómo con solo un paso es fácil lavar dinero aquí y que las Naciones Unidas fueron cómplices y financieramente responsables del asesinato de judíos el 7 de octubre. #UNRWA es Hamas. Alex, se acabó el tiempo. Te deseo lo mejor esta semana. Cuídate y que todos estemos seguros. Los valientes hombres y mujeres de las fuerzas de defensa de Israel que nos protegen todo el día deben estar seguros. Para los ciudadanos de Israel en el frente interno hay alertas de misiles cada pocas horas, a veces varias por hora, así que cuídense todos. Saludos a quienes están detrás de cámaras.
Bárbara Janemov es nuestra nueva productora en JNS TV junto a Sai Zickerman, Yuris Fretsky como gerente de estación y Ogalanter en la consola tras el telón. Ryan Lifshitz y todos los demás en JNS TV, asegúrense de visitar jns.org para todas las noticias de última hora, ahora más que nunca, desde Israel, el Medio Oriente y todo el mundo judío. Cuídense allá afuera, que tengan una excelente semana, todos.